Bienvenido y bienvenida una vez más a Lecturas para tu Alma. Hoy escucharemos un capítulo más del libro Las manifestaciones del ser Pachita, de Jacobo Greenberg. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. Y si deseas tener acceso a nuestro material exclusivo, te invito para que obtengas nuestra membresía. Iniciemos. Capítulo 11. El Monte Blanco. En verdad, todo llega cuando debe. Durante muchos años quise salirme de mi cuerpo y realizar viajes astrales, y solamente aquí en Parral empiezo a entender la técnica. Algo tiene Parral que hace que la gente se interese en el espíritu. Aún en las fiestas se habla de ello, y A viene a mí por su cuerpo etéreo todas las noches a las 12 y ayuda a mi espíritu. Viaja y viene en astral y la siento. ¿Serán las minas? ¿El aire? Aquí nació Pachita, hija ilegítima, y fue abandonada al nacer. Deseoso de averiguar más de la vida de Pachita, fui a verla el domingo en la mañana. Sentada en una silla en la cocina de la casa de Blanco, con su suéter raído y su vestido de siempre, le daba consejos a su hija. Al poco rato se paró y fue a arrullar a su nietecita acostada en una carreola. Me senté a su lado y le comencé a preguntar: ¿Naciste aquí, Pachita? Sí, en Parral, pero era pecado porque mis padres no se habían casado y me abandonaron. Ay, Jacobo, a veces aquí vivo muy intensamente. Me acuerdo de mi infancia y mis primeros años. ¿Con Charlis? Mira, ni me preguntes por qué lloro. Mis ojos ya no ven, el derecho ya está opaco y el izquierdo apenas si distingue las cosas, pero veo con otros ojos. Cuando miro un cuerpo veo las partes podridas, desde chica lo hago. ¿Y cómo? Pues no sé, es un mapa en el que las partes del cuerpo sobresalen, y sé, pero mi problema ahorita es reunir dinero para mi kinder. ¿Kinder? Sí, hombre, allá en las colinas pobres de México la gente ve pura porquería, imagínate. ¿Cómo vas a enderezar a un cabrán de grande? Es necesario empezar cuando están chiquitos, y por eso quiero hacer un kinder y enseñarles buenas cosas a los chamacos desde chiquitos. Yo creía que iba a reunir dinero suficiente para pagarle al albañil, pero no viene gente, por eso ya me voy a ir el viernes. Tengo muchas cosas que hacer. Quiero regalarles juguetes a los niños pobres en Navidad, siempre les hago una fiesta, y el 6 de enero pozole y tostadas, y toda la colonia se viene a mi casa de México y les pongo música, y también, ¿por qué no?, bebidas para que los grandes se alegren. ¿Tú crees, le pregunté, que se pueda aprender a curar? Pues no sé. ¿Qué ves en mi cuerpo? Mucho cansancio, pero éxito con tu libro, porque lo estás viviendo en carne propia. Nadie te cuenta lo que ves y ese es el secreto de un buen escritor. La juventud aquí es muy espiritual, le dije. Los muchachos viajan astralmente. Puro cuento. No, Pachita, es cierto. ¿Y tú, Pachita, sales de tu cuerpo? Pues nada más hago un empujón y ya estoy afuera. ¿Y a dónde vas? Pues depende. Cuando alguien me necesita voy a verlo. A veces lo hago para visitar lugares. Si vieras qué bonita es Siberia. Cuando voy por allá me gusta regresar por el Monte Blanco. Se ve muy bonito, pero hace mucho frío. ¿Lo ves como aquí? Claro, veo todo y siento y huelo. ¿Te metes en otros cuerpos? Es muy necesario ser muy cuidadoso en eso, sobre todo no cruzarse. ¿Cruzarse? Sí, hombre, cruzarse. ¿Y ves otras entidades? Sí, pero están mejor que nosotros, son más puros. ¿Vas a otros planetas? Sí, a Marte, a la Luna y a Júpiter. ¿Hay vida en Júpiter? No. ¿Vas al Sol? Eso sí no, allí es demasiado poderoso. Me gusta mucho visitar los cráteres de la Luna, son muy bonitos, pero tengo que regresar a tiempo. ¿A tiempo? Sí, hay tiempo para todo y se debe respetar. ¿Alguien te dice cuándo regresar? Sí, Orión. Pachita no podía quedarse quieta por más de unos minutos. Le seguí a la cocina y junto con hablamos de las operaciones. Yo platicaba lo que había visto y la más asombrada era Pachita. Oigan, nos preguntó de pronto, ¿cómo está esa viejita de 86 años que tenía un tumor en el estómago? Todos la habían desahuciado. Pues bien, ma, le contestó ¿Cómo va el libro?, me preguntó Pachita. Va bien excepto por las recetas y los nombres de los medicamentos. Por más que hago no me puedo acordar de esos nombres. En cambio las operaciones las recuerdo muy bien. A propósito, ¿qué es lo que se debe añadir a las bebidas alcohólicas para que alguien deje de tomar? No me puedo acordar y tuve que dejar en blanco una frase del libro. Ni Pachita ni me lo dijeron. ¿Vas a visitar al enfermo del hotel?, me preguntó enseguida Pachita. No, pero tengo pensado hacerlo. ¿Y no te da pena que te corran? Depende, contesté. Si llego como espejo, no me corren. ¿Como espejo? Sí, si mi mente es un espejo, todo va bien. Como en la cárcel, voy allí a enseñarle a meditar a un amigo y cuando llego como un espejo no tengo problemas. Él le iba a dar una mordida al taco y se acordó del suceso de la camioneta. Esa camioneta, dijo de pronto.
casi mata a Daniel. Entonces era Daniel, dijo con asombro. Ese espíritu lo quería matar antes de que lo sacaran de su cuerpo. Pachita se volvió a levantar en dirección a la sala, se sentó a arrullar a su nieto y yo fui de nuevo tras ella. ¿Mañana habrá consulta?, le pregunté. Sí, pero yo no estoy extasiada. ¿Qué? Sí, no trabajo con el gran jefe, trabajo con otros médicos. ¿Por qué? Bueno, Jacobo, ¿no crees que hay muchos seres que deben terminar su misión? Aquí no hay la seguridad de que me abra toda. Aquí hay más claridad y aquí entran otras entidades. En México estoy muy protegida y aquí no hay tantos ruidos. En México un ruido puede hacer morir una facultad. ¿Qué? Sí, puedo quedarme muerta, de verdad. Es que no entiendo por qué no ha sucedido ya. ¿Cómo escogen quién entra? Un conjunto de vibraciones espirituales se reúnen alrededor mío para diagnosticar. ¿Y las manos? Es un quirófano y hacen falta videntes, pero no fantasías. Han hecho un carnaval. Viene un parapsicólogo y reúne gente y les cobra 5,000 pesos, y todos están en silencio y lo respetan. En cambio, porque yo soy humilde, vienen como un carnaval y traen gente degenerada y que no es vidente y descomponen todos los tubos e instrumentos del quirófano. Hubo un escritor, LC, que me atacó mucho sin conocerme. Así atacan al quirófano y no tienen respeto. Yo quisiera dejar mis memorias, hacer entender de que es capaz Dios, continuó diciendo Pachita con una voz cada vez más grave. Me acuerdo desde que tenía 7 años. Empieza uno la vida sin comprenderla, pero siguiendo el aguijón del sufrimiento. Por eso quiero mucho a los huérfanos. En ese momento pasaron 2 nietos de Pachita y ésta les pidió una cobija. Iban jugando y no le hicieron caso. Hijos cabrones, carajo, les pide uno un favor y ni lo oyen. Caramba, se me ha quitado muchas cosas, pero no lo mal hablada. Tengo un rifle de Villa, es mi única herencia. A los 15 años Charlie se fue. Estaba enfermo y se fue como los elefantes a morir a su tierra. A esa edad anduve con Villa por allá en 1914. ¿Era su amante?, pregunté. Era yo un cuero, pero él no me gustaba. Lo que me encantaba era su hombría, ese sí tenía huevos. Pachita se volvió a parar y me trajo un juguete de uno de sus nietos. Era un platillo volador que hacía un ruido muy peculiar. Mira, Jacobo, así hacen las naves. Se paran encima de tu cabeza y así hacen. Me regresé caminando a Parral y recordé que Cande me había hablado. Al salir de la casa de Blanco, el tiempo de la sensación de paz que se sentía en Parral al ver el cielo y las nubes, me impresionaban unas palabras que Pachita me había dicho. Me tienes incondicionalmente, Jacobo, pero si veo alguna cosa sucia en tu conciencia, caerás de mi cariño a mi más absoluto desprecio. Capítulo 12. Las consultas. Fui a visitar al operado del hotel. En una cama llena de cojines reposaba un señor casi calvo, de nariz aguileña, tipo español. Su hijo y su esposa lo cuidaban. Me senté y lo vi. Después de la operación no podía hablar y sobrevivía gracias a un aporte de oxígeno. Ahora volteó a verme y empezó a platicarme de su operación. Todavía estaba paralizado del lado derecho de su cuerpo, pero el color de su piel era rosado. Ya no necesitaba oxígeno y hablaba, no con mucha claridad, pero lo hacía. El hermano le había extraído un tumor cerebral y su hijo, después de haber visto la operación, había recuperado la fe. Al día siguiente fui a visitar a Pachita y me la encontré dando consultas. No estaba en trance y solamente cuando le dictaba las medicinas y los remedios a su voz cambiaba. Auscultaba a los enfermos en sus manos y mientras cerraba los ojos parecía observar el interior de los cuerpos y los detalles de las enfermedades. SM estaba en el recinto y el cuadro de Cuauhtémoc enmarcaba la cabeza pelirroja de la santa. Ella me había prohibido llamarla así y se molestaba cuando alguno de los enfermos llegaba con la idea de que bastaba tocarla para curarse instantáneamente. Yo no soy una santa, me había dicho. Mírame más jodida que tú y yo juntos. Yo ya me voy de Parral, le decía a SM. No logro reunir el dinero para mi kinder. Además, ya ni me amulean. Ayer vino el padre y me obligó a ir a misa. Eso no me gusta. SM me hicieron comulgar y yo no soy de esa onda. Yo me compro una alegría en la calle y con eso comulgo en donde se me da la gana y qué misa ni qué 8 cuartos. El hijo de SM pidió consulta. En lugar de pegarle a una pelota de fútbol, le había dado una patada a una banqueta y su pie le dolía mucho. Pachita le acomodó un hueso como quien atornilla una tuerca y lo había dejado listo para caminar sin dolor. Tú también comúlgate, SM, le dijo súbitamente Pachita. ¿Por qué nada más yo? Nada más me ven cara de pendeja y no soy de esas ondas. Dios está en todos lados y nadie comulga más que yo. Lo decía en serio. Al final de la sesión, llorando amargamente, me contó las injusticias que veía. Me habló de las diferencias tan grandes entre ricos y pobres, de los sufrimientos de los últimos y de la ceguera de los primeros. ¿Por qué no reparten todo su dinero? SM tiene un empleado con 10 hijos y está enfermo y no le alcanza su sueldo.
Leía un libro de bolsillo mientras apuntaba las recetas. También se quería ir de parral. Extraño a mi equipo de fútbol, me dijo mientras dejaba a un lado su libro. Aquí me desespero mucho. Mientras tanto, una familia con 2 hijos había entrado al recinto. La mamá, una señora grande y obesa, se adelantó, saludó a Pachita y se descubrió el pecho. Tengo unas bolas aquí y estoy muy asustada. Pachita la auscultó y le preguntó si se había caído. No, contestó la mujer. Las tenía en los 2 lados. Me salieron después de que froté con una crema reductora. Todavía le doy a mamar a mi hijo y me duele mucho. Zarzaparrilla, raíz blanca 3 veces al día y papas. Le dictó Pachita a Pomada roja después de una papa y que el muchacho mame al revés. Lo que tienes es agua, no cáncer, diagnosticó Pachita. Ahora le tocó el turno al marido. Tenía la piel muy maltratada y llena de llagas. Vaselina sólida, té de olivo como agua de uso. Después de recetarlo, Pachita le preguntó si acostumbraba a bañarse en presas o lagos. No, solo en baños públicos. Zarzaparrilla, gotas verdes, papaya en las heridas y polilla. ¿Conoces la polilla? Mira, consigues una madera muy apolillada, sacas la madera comida de las polillas, la mezclas con pedacitos de papaya y agua de malva, y te lo untas en la piel. Después entró una mujer. Pachita le tomó la mano y con los ojos cerrados presionó diferentes zonas de la misma. ¿Se sofoca? Usted suda por insuficiencia del páncreas. Camomila, perejil y mujiga de res. Se lo pone en su costado y al día siguiente se lo quita. Pasaron a una mujer y a su hija. Después de palpar a la primera, le receta linaza y verdolaga para el estreñimiento. La niña tenía zafado un hueso de la cadera y Pachita la citó para operación el miércoles. Te va a doler un poquito, le dijo con dulzura, pero hay que acomodar la cadera para que ya te pase la sangre a tu pierna y puedas andar bien. Mi hija sufre, dijo la mamá. Se burlan de ella y le dicen chueca. Así es la humanidad, mi preciosa, le dijo Pachita a la muchacha. Aún los de tu misma edad te quieren tirar, pero tú debes perdonarlos. Entraron 2 muchachos, uno de ellos en silla de ruedas. Me dispararon y la bala me cortó la médula. Los médicos quisieron sacarla, pero me dijeron que un pedazo se había quedado adentro. 3 botellas de jerez, extracto de nuez de cola, aceite de nuez, manzanilla, ajenjo, savia y ruda. Vamos a ver si todavía tienes la bala. Pachita tocó la espalda con los ojos cerrados. Volteaba la cara y parecía esforzarse por permanecer concentrada. No hay bala, pero los nervios están pegados en la columna. La sangre no baja y no sientes ni cuando orinas ni cuando defecas. El miércoles, si mi padre nos da licencia, te conectaremos tu nervio para que sientas tu orina. Para tus llagas, saca la madera apolillada, la juntas con pedazos de cáscara de papaya y malva y que tu hermano te aplique la mezcla en tus heridas. Vamos a empezar el tratamiento en el nombre de Dios y a ver si empezamos a sentir esas piernitas. Después, pasó una señora, nos miró muy apenada y se sentó frente a Pachita. Me duelen las piernas y la espalda y el cerebro. ¿Borracheras? Sí. Té de olivo para el resto de su vida como agua de uso. Eso te ayudará a tu circulación porque está muy deteriorada. La mujer salió y en su lugar una muchacha joven y ciega fue ayudada a sentarse por una amiga que la acompañaba. Con una lámpara a la mano de Pachita, alumbró sus ojos después de quitarle unos lentes oscuros que traía puestos. ¡Está caliente! ¿Qué viste? ¡Un clarito! Ha mejorado, dijo Pachita. Nada más que no quiere abrir sus ojos. La acompañante dijo que desde la operación su amiga le había dicho que veía como rayitos de luz y estrellitas como puntos luminosos. La mujer que siguió se quejó que no podía dormir. Ponle una palanga de agua debajo de la cama para que te chupe tus malos pensamientos y te deje dormir, y así tu espíritu se sienta libre para mejorar. Déjalo que viaje a donde deba de arreglar sus asuntos. El siguiente enfermo me impresionó. Se trataba del operado del corazón. Su hermano dijo que comía bien, su corazón andaba parejo. Primeramente Dios y para arriba, buen hombre. Cuando vea agua en un arroyo, corte una flor roja y vea cómo el agua se la lleva. Esa es una buena medicina, le dijo muy seria Pachita. El padre del operado, un viejito que no oía de un lado y que también fue operado, se adelantó. Me duele mi ojo y todavía no oigo. Si quiere se lo componemos, le contestó Pachita, pero usted dijo que prefería seguir sordo y ya no sufrir dolor con el cuchillo. Yo había estado tomando notas y cansado dejé de hacerlo por un momento. Pachita volteó a verme y me acusó. A ver si trabajas. Me reí y tomé la pluma para notar que una viejita con el cuello hinchado regañaba a Pachita. Me operaste y mira, estoy igual. Pero ya no duele, ¿verdad, madrecita? Pero está igual e hinchado. ¿Ahora qué hacemos? Pues vamos a mocharle su pescuezo. ¿Qué me va a hacer qué? Pues a mocharle su pescuezo. Bueno, oiga, Pachita, le dijo la mujer. Véngase a Canotilla, a Durango, a la hacienda de Villa. Allí vivía la mujer y la dirección fue una respuesta a una pregunta de Pachita.
¿Va a reconstruir una casa de mi viejo? Sí, qué bueno, para que quede como un museo. A un señor que pasó después, Pachita le detectó una úlcera. Está usted anémico y tiene úlcera, le dijo. Venga el miércoles y se la quitamos. ¿Y cuánto me va a costar? 80,000 pesos. ¡Ay!, se quejó el buen hombre. No tengo dinero. No, hombre, no me pague nada. Me paga cuando se cure. La próxima vez que venga yo a Parral, entonces sí lo persigo para cobrarle. Después entró el americano de la rodilla postiza. Es necesario quitarle la osteomelitis, le dijo Pachita a su acompañante y traductor. Dile que venga el miércoles y lo operamos. Después, un señor con los ojos malos. Necesita usted lavarse los ojos con manzanilla. Venga el miércoles para quitarle la catarata que trae en el ojo. Un señor muy cansado y con una curación en su cuello entró más tarde. Traía una carta. Léela, le dijo Pachita a su hijo. Léela porque yo no sé leer. Tiene un pulmón enfermo. Cáncer, le dijo Pachita. Cáncer en el pulmón. Pachita le palpó la espalda y le pidió que hablara. Hierba para la tos en leche, alumbre en agua. Vamos a operar ese pulmón. Venga usted el miércoles. Berenjena y gotas verdes. Le había comprado una grabadora a Pachita para que oyera música y grabara sus memorias. Le había ahorrado un dinero para su kinder y le entregué ambos presentes cuando nos quedamos solos después de las consultas. Me miró y empezó a llorar. Yo también lloré y en ese estado me despedí de Pachita. Capítulo 13. La individualidad. Cuando empujas una parte de la membrana de tu ser, ves colores. Cuando empujas otra parte aparece un paisaje, y cuando otra, un mueble y una ciudad y caras. El arco iris resulta de un proceso de interacción, una imagen holográfica también resulta de un proceso de interacción, lo mismo que la experiencia, la conciencia, la luz. La oscuridad asociada con la activación de un fenómeno electromagnético de baja frecuencia no es la misma oscuridad que la que se asocia con un fenómeno electromagnético de altísima frecuencia. Todo tiene vida propia y el aquí y el allá y el más allá son lo mismo. Existe un lugar en este planeta que guarda tal energía que quien vive allí reconoce una fuente inagotable de creatividad fluyendo a través de sí mismo. Quien haya vivido en Tepoztlán sabe de qué hablo. Su situación geográfica y su gente actúan como amplificadores de la conciencia. Quien tenga dentro de sí algo no resuelto y visite Tepoztlán sentirá una tensión suprema. Quien sea puro vivirá el éxtasis. Recuerdo que después de vivir un año en Nueva York haciendo investigaciones cerebrales y completamente decepcionado de la imposibilidad de penetrar en la conciencia utilizando la tecnología psicofisiológica contemporánea, decidí buscar un lugar adecuado para recorrerme a mí mismo y fui a dar a Tepoztlán. Encontré allí a R, una mujer extraordinaria que me enseñó la inexistencia de la dictomía externo-interno, y a John, quien me introdujo en la conciencia de la unidad. Después de 2 años resolví regresar a la Ciudad de México. He vivido otros 2 años en la ciudad y el constante lidiar con estructuras rígidas me ha alejado del ser verdadero. Había dejado de visitar Tepoztlán por temor y cuando conocí a Pachita sufrí una verdadera crisis y un nuevo despertar, por supuesto. Me enfrentaba a la realidad de la existencia de entidades espirituales y a la ilimitada capacidad de la conciencia y la mía propia, confieso, no estaba totalmente preparada para la revelación. Después de 2 meses de trabajo con Pachita, sentía que despertaba de nuevo en la vivencia de un verdadero desarrollo y en la visión del ser humano como poseedor de una esencia extraordinaria. Al regresar de Parral, ansiaba volver a la casa de Pachita y seguir con la obra del hermano. El viernes sentí que algo extraordinario pasaría en mi reencuentro con Pachita y todo el día lo viví en un estado de excitación y conciencia clara. En la mañana me di cuenta que la mujer que había amado durante 3 años no era para mí, y esto, junto con la sensación de que algo extraordinario me ocurría, me hizo comprender la razón de las terribles tormentas que ese día azotaron en la Ciudad de México. A las 7 llegué a la casa de Pachita experimentando un estado de absoluto éxtasis. Varias gentes esperaban su turno para ser operadas y al acercarme a la puerta del recinto escuché mi nombre 2 veces pronunciado. Volteé en dirección del sonido y me encontré con R. «Esto es», me dije inmensamente emocionado. Vuelvo a estar en contacto con los seres a quienes verdaderamente siento como hermanos y este encuentro con R es solo el principio. Nos abrazamos sin poder creer que estábamos allí y después penetré al recinto. La cama de las operaciones estaba colocada contra la pared del recinto, de tal forma que no pude colocarme en mi lugar habitual. Me paré junto al cuerpo de Pachita y me di cuenta que el hermano estaba creando un ambiente de extrema serenidad y calma.
Nos saludamos y con su voz muy profunda me explicó que la zona cercana a la pared se había purificado y por ello la cama de operaciones había sido cambiada de posición. Mi carne, continuó el hermano, estaba muy triste porque creía que ya no vendrías más. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Acerté a decir pensando para mí que nunca abandonaría a Pachita. Iba a decir que adoraba a esa mujer, pero no me atreví. Eres un llorón, me dijo a continuación el hermano. Un verdadero chillón. Se refería a la despedida de Parral y sintiéndome cohibido, intenté explicarle que ver llorar a Pachita me producía tal dolor que tenía que acompañarla en su llanto, pero tampoco se lo dije, aunque estoy seguro que captó mis pensamientos. Qué tristeza tan grande, ¿verdad, Jacobo? Vivimos mucho dolor en Parral, le contesté, y mucha hipocresía. El hermano bromeó diciendo que yo estaba deseando regresar a Parral y que solo esperaba la más mínima oportunidad para retornar allá. Todos reímos y nos preparamos para las operaciones. Candelaria ocupaba la posición de afanadora y se ocupaba de cortar algodones y empaparlos de alcohol cuando llegó el primer enfermo. Si recuerdo mis primeros días al lado del hermano y los comparo con mi visión presente, me asombro de mis cambios. Al principio me costaba un trabajo terrible pensar que el hermano existía como una entidad independiente y conservando su individualidad. Mi concepción del nivel espiritual era el de un indiferenciado y omnipresente estado en el que un individual desaparecía para dar lugar a la unidad. A pesar de haber visto a don Lucio hablar con espíritus y de haber desarrollado toda una técnica para recuperar a la memoria de vidas pasadas, la bauticé como técnica de análisis reencarnacional, no había logrado aceptar la existencia de lo individual más allá del plano orgánico. Después de casi 2 meses, esa idea ya no existía. Había visto tantos casos de daños y oído tanto al hermano que por fin acepté que después de la muerte conservamos una individualidad y que nuestro desarrollo continúa. Cuauhtémoc, por ejemplo, había sido brutalmente impedido de seguir su aprendizaje en la Tierra y, para pasar el siguiente nivel, debía culminarlo a través del cuerpo de Pachita y de todos los que construirían la cadena chamánica de la obra. No podía imaginarme la vida en el plano de las entidades espirituales, sin embargo empezaba a tener acceso a ciertos elementos que poco a poco me ayudarían a entender. Uno de ellos sucedió al final de la sesión de operaciones que describiré más adelante. El cuerpo de Pachita ocupó un banco junto al altar y se despidió rápidamente de los que estábamos encontrados en el recinto. Levantó su brazo derecho y nos anunció que debía irse porque tenía una misión muy urgente por cumplir. ¿Misión urgente? Yo había sentido durante 2 semanas una tensión insoportable que se acrecentaba por instantes y por instantes disminuía de intensidad. Tengo suficiente edad y experiencia para diferenciar lo que proviene de mi historia personal y lo que resulta de un cambio global de conciencia, y la tensión que experimentaba tenía un origen en lo segundo y no en lo primero. Sentía que una lucha formidable se desenvolvía ante mis sentidos psíquicos y que en ella se jugaba la alternativa de la luz contra la oscuridad. Se lo dije al hermano al iniciar la sesión y al final, la misión urgente me conectó con esa lucha. Así es que, pensé con entusiasmo, el hermano y otras entidades realizan coaliciones, tienen planes y luchan y se comunican y viven en una obra permanente y siempre defendida. Definitivamente existía un nivel de conciencia que, aunque ocurriendo simultáneamente con la mía propia, me pasaba completamente desapercibido en los detalles y, en cambio, claro, en emociones generalizadas y sensaciones indiferenciadas. Nunca tuve tanta claridad de tal existencia como en esos días después de regresar de Parral. Deseaba establecer contacto con ese nivel de realidad y ser capaz de ver más profundo y claro lo que el hermano hacía. Creo que esa fue una de las razones que me impulsaron a ir a Tepoztlán. Una de las enfermas que el hermano operaría en la espalda reposaba en la casa de L y le ayudé a aplicarse la medicina que Pachita le había recetado a fin de fortalecer su columna. Era puré de papas hirvientes que debía colocarse en la espalda durante toda la noche. Obviamente, además de una capacidad curativa desconocida para mí, ese remedio tenía la bondad de dirigir la atención de la enferma hacia la zona delicada y cobrar conciencia de su funcionamiento y anatomía. El dolor de la espalda, como cualquier experiencia, es la resultante final de un proceso neuronal hipercomplejo. El dolor es la transformación a experiencia consciente de lo que previamente es un manejo de la lógica neuronal a través de circuitos hipercomplejos. Las papas servían para dirigir la atención al proceso previo a la resultante, lo que seguramente canalizaría energías en la dirección adecuada y fortalecerían la zona por operarse. El acceso de la conciencia a su procesamiento, además de permitir un grado de conocimiento supremo de la propia individualidad, es una aventura grandiosa del pensamiento. De alguna manera, este acceso abre las puertas que permiten percibir la realidad como la creación personal y facilita la conciencia de unidad.
Quiero decir que quien sea capaz de entender sus procesos internos encontrará que entre ellos y lo que llamamos el mundo existe una continuidad y que una simetría adamantina configura a lo interno como un micromodelo de lo externo. La simetría se traslada después a un plano de sinonimía y en ese instante se reconoce que el interno y el externo forman un continuo inseparable. Por supuesto que una de las fronteras de la conciencia de unidad es el manejo directo del mundo a través del pensamiento y la apertura al contacto con las entidades espirituales. En Tepoztlán, recordé que al igual que el espacio bicónico de Minkowski, la conciencia corporalizada es un cono convergente que unifica elementos localizados en su base hasta llegar al centro o punto de inclusión total que en una interacción espléndida conecte la conciencia con su propia individualidad. El centro es el final y el punto de partida es la sensación de ser. Más allá de cualquier definición y a lógica cerebral adecuada para llegar a este centro es la lógica convergente. Así pues, en lo cerebral, el proceso es un cono terminado en un punto. El siguiente nivel vuelve a ser icónico, pero en lugar de converger, diverge. A partir del punto se expande la conciencia y se abre al espacio. Allí es donde se establece un contacto con la otra realidad. Pachita había tenido que vivir innumerables experiencias para dejar atrás otras tantas ilusiones y establecer un contacto total y permanente con su centro de conciencia. Después apareció el hermano. También recordé en Tepoztlán que a partir de cierto nivel de vidas, las ilusiones se reconocen y se descartan como falsas. Así sucede con el sexo, el ego, las dependencias emocionales y el modo material. Se comienza a aceptar únicamente aquello que es permanente dentro de todos los cambios, aquello que unifica lo aparentemente disperso, y el único motivo de supervivencia es mantener esa esencia redescubierta y conservarla libre de estructuras, tentaciones e ilusiones de placer y gozo efímeros. La primera paciente era una bebé de pocos meses. Su cuerpecito delicado fue abrazado por el hermano y después colocado en una cama de operaciones. Su carne era delicada y frágil y sufría de una debilidad general y retraso motor intenso. El hermano comentó acerca de la fragilidad de las criaturas y, haciéndome sostener esa cabecita diminuta entre mis manos, introdujo el cuchillo de monte en la nuca de la criatura. Giró varias veces el cuchillo y, convencido que había organizado algo dentro de la masa cerebral, lo sacó y cerró la herida. Vendamos a la criatura y se la entregué a su madre, quien agradeció la intervención. Enseguida pasaron los padres de la niña sobre anestesiada y ella misma en su silla de ruedas. El hermano tomó el brazo de la niña y le pidió que ésta se levantara de su silla de ruedas. Vi el asombro y la ilusión en la cara de sus padres y me presté a ayudar a la bellísima inválida. Parecía haber entendido la orden del hermano y con un esfuerzo titánico y emocionado se levantó de la silla y permaneció parada durante un instante. Su cara reflejaba el esfuerzo y sus ojos mudos reflejaban un conocimiento recién adquirido. La niña había empezado a mostrar signos alentadores de coordinación motora y mientras Pachita permaneció en parral, se había caído de su silla en uno de sus intentos por caminar ella misma. El hermano comentó que la caída había sido una bendición porque había ayudado a conectar dos partes del cerebro que eran necesarios para el siguiente nivel de recuperación. La acostamos boca abajo y yo le sostuve sus piernas mientras su padre hacía lo mismo con su cabeza. Yo había visto por lo menos 3 operaciones de cerebro realizadas en ella y ninguna infección que en otras condiciones un cuchillo de monte sin esterilizar y en contacto con vientres, pechos, penes y vaginas infectadas debería necesariamente provocar. Noté una rigidez extrema en las piernas de la niña y el hermano comentó con gusto que ella también se enojaba y a eso se debía la tensión de su cuerpo. El cuchillo penetró el cuero cabelludo y parte del cráneo, y yo presté mucha atención a la sangre que brotaba de la herida. Era muy extraña y ya la había percibido varias veces y en muchos enfermos. Su coloración era rola como la sangre normal, lo mismo que su olor, pero su consistencia era tan extraña en extremo. La única forma que se me ocurre para describirla es una pasta constituida de esferas gelatinosas de aproximadamente 5 milímetros de diámetro recubiertas con una membrana elástica. Eso brotó de la cabeza de la niña y mientras el hermano trabajaba con cuchillo, hablaba acerca de la necesidad de conectar y reconectar nervios y estructuras cerebrales. Por fin terminó, cerró la herida y comentó que pronto habría una recuperación colosal. Cuando le platiqué a R este caso, de pronto recordé que había visto cómo el hermano injertaba pedazos de cerebro en la masa encefálica de pacientes, en sustitución de otros daños, y un escalofrío tremendo recorrió todo mi cuerpo. Colocar pedazos de cerebro como injerto
era trasladar parte de la conciencia de varias personas a otra, por lo que la recuperación de esta última necesariamente debía ser distinta a la esperada sin las partes ajenas. ¿Qué sucede con la conciencia así injertada? ¿Quién es el que despierta? Me imaginé a la niña completamente recuperada, hablando y pensando y sintiendo, y pensé que su conciencia sería algo absolutamente distinto de la conciencia que sus padres habían conocido. Le pregunté a R si su opinión del centro no cambiaría, y me contestó optimista que así sería. La recuperación debía ser gradual y no abrupta, entre otras cosas para permitir la unificación y la integración de la conciencia. Al terminar la operación de la niña, recordé a Patanjali y sus aforismos sobre yoga, sobre todo cuando menciona que la finalidad es lograr que el lago de la mente no tenga olas para que así la mente pueda verse cristalina a sí misma. Recé por la recuperación de la niña en un nivel de cristalinidad y paz y me asusté al ver el siguiente paciente. Era una señora espantosamente hinchada. El hermano la había operado del hígado y de sus riñones semanas antes y yo había asistido en aquella ocasión. Recordé los rezos de la mujer en la primera ocasión y me pregunté el porqué de su retorno. El hermano explicó que el injerto que había hecho no había pegado y que eso significaba que había una razón poderosa y no azarosa para la contingencia. Mientras yo sostenía la mano de la enferma, perforó el abdomen y su hinchazón pareció salir de la incisión en forma de un chorro caliente de sangre que me empapó la cara y la ropa. Enceguecido por la sangre y chorreando de la barba, me pedí un algodón con alcohol a Cande. Me restregué y supuse que también debía haber una razón para ese bautizo en sangre, pero no supe dar la respuesta al porqué. Saturé la herida y después de ver cerrarse la tremenda incisión y de no reconocer ninguna cicatriz de la primera ocasión, vendé. Una señora americana de edad adulta ocupó la mesa. Le dolía su pierna izquierda. El hermano había detectado que el fémur se hallaba fuera de su sitio y se preparó para abrir la pierna y colocarlo en su lugar. Me explicó que debía jalar la pierna para ayudar en la colocación y yo me apresté para hacerlo. Le tomé la mano a la señora y le pedí que me apretara para calmar su dolor. Una de las condiciones para la operación era que las piernas de la enferma debían estar relajadas y completamente rectas, pero el dolor y el miedo impedían lograr lo anterior. La enferma apretaba mi brazo derecho mientras el izquierdo se preparaba para ayudar a dar el tirón necesario para colocar el fémur. El hermano abrió la pierna y maniobré directamente sobre el fémur mientras la señora gritaba de dolor. Sentí que debía utilizar mis dos manos para jalar y traté de soltarme la derecha, pero la mujer no quería dejarme ir. ¡Jala, Jacobo, jala! No puedo, no quiere soltarme la mano. El hermano rió ante mi situación y en una maniobra acrobática me tuve que subir a la cama para que tirara de la pierna. ¿No te la quieres soltar, verdad, Jacobo?, me preguntó bromeando el hermano mientras todos oíamos los tronidos de un hueso encajando en otro. Por fin el fémur había ocupado su lugar y la enferma sintió que el dolor menguaba y que había recuperado completamente el movimiento de su pierna. Le pedimos que moviera en todas las direcciones y lo hizo alegremente sin dolor. Después me contaron que los gritos de la operada y los míos propios, ordenándole que se relajara, habían sido escuchados en toda la cuadra. El último enfermo era un músico de Nueva York completamente sordo de su oído derecho. R lo había traído y curiosa asistía a la intervención. Nos saludamos dentro del recinto y el hermano, tras hacer un campo alrededor del oído, introdujo casi todo el cuchillo a través del mismo. Iba a, en sus términos, abrir el caracol para devolverle la función al oído. La operación duró unos minutos y no fue concluida hasta que S indicó que escuchara levemente. Vendé la cabeza y recordé que me había regañado varias veces y con toda razón por dejar sueltas las vendas. En Tepoztlán vi a S en casa de R. El vendaje le daba una apariencia de Van Gogh, venido a menos y preocupado por su recuperación. Al verlo me vino la imagen de la bebé operada de su cabeza. Recordé que el hermano le había inyectado líquido cefalorraquídeo y que había pedido una sonda de plástico. Había introducido esta última al cerebro, mientras que el otro extremo se lo había colocado en la boca para chupar o quizás inyectar un líquido rojizo que parecía sangre. Nunca había visto esa maniobra y en mi asombro nunca supe si la sangre provenía del cerebro de la criatura o de la boca de Pachita. No sé por qué la vida de S me recordó la sonda, pero así fue. Conversé con S y le hablé de mi libro y él se emocionó enormemente. «Quiero hacer una película de Pachita», me dijo con intensidad, «y quiero saber si podemos usar tu libro como guión. Debes preguntarle eso a Pachita y el hermano. Sin su autorización no puedo aceptar tu propuesta, pero si ellos están de acuerdo yo también lo estaré». Confieso que la idea de hacer una película me espantó y esperé al miércoles para preguntarle al hermano su opinión. En Tepoztlán me encontré con vibraciones maravillosas y con gentes interesadas en el desarrollo de la conciencia.
Pachita le había prohibido rotundamente a M viajar a Tepoztlán y eso me hizo estar doblemente atento para detectar alguna vibración negativa, pero lo único que percibí fue un límite de mis meditaciones y tempestades cuyos truenos eran contestados por miles de salientes de montañas. Capítulo 14. Lo que ustedes los mortales llaman ego. La verdadera realidad trasciende toda lógica, pensamiento y verbalización. Más allá del pensamiento y el lenguaje está lo que conecta con el ser y con la vida plena de sentido. Cada uno de nosotros es un sentimiento y existe un estado de conciencia desde el cual se dialoga con el mundo y todo adquiere significado. El lunes en la sesión de meditación con mi grupo, todos sentimos una luz blanca y 2 de nosotros nos conectamos con el diálogo con el mundo. Un ruido contestaba a un deseo y una pregunta. El trinar de un pájaro respondía a una ilusión y el ladrido de un perro una sensación corporal. Ningún lenguaje puede describirlo y cualquier lenguaje puede llegar a ser el sentido total, el sentido de unión con el mundo. Así me preparé para la sesión del miércoles. Iba a ayudar a operar a 3 amigos, S, su novia M y su ex esposa S, a los que había invitado a recuperarse en mi casa de Coyoacán e iba a preguntarle al hermano acerca de la película que S quería hacer. El miércoles en la mañana me introduje de nuevo en el estado de sincronicidad y de nuevo supe que existe un estado de conciencia en el que se establece un diálogo con el mundo, en el que cada sonido, gesto, movimiento, cambio de coloración y textura de las nubes tiene un significado total. Como siempre, tuve que percatarme de las pruebas que el mundo me impone y llegué a la casa de Pachita con la sensación de haberlas pasado satisfactoriamente. Me encontré con R y sus amigos y penetré al recinto. Alrededor de 100 gentes esperaban en el patio y me enteré que esta tarde habrían 50 consultas y más de 20 operaciones. Un nuevo ayudante estaba en la puerta y la forma en la que controlaba la entrada de la gente me pareció muy eficaz. D cuidaba la cortina del recinto y me pidió esperar antes de entrar. Me senté en una mesa a meditar y a los pocos minutos penetré. El hermano recibía a la gente con su acostumbrada ternura y de nuevo me percaté de su ilimitada capacidad para estar completa y absolutamente con cada enfermo. Faltaban más de 40 consultas antes de iniciar las operaciones y la cortina de los altares estaba descorrida y el cuerpo de Pachita sentado en una silla adyacente a las flores, las estatuas y las pinturas de Cuauhtémoc. Por alguna razón no me atreví a acercarme al hermano y cuando lo hice tampoco me atreví a saludarlo. Dentro de mí existía la sensación de timidez más grande que he experimentado y al preguntarme el porqué de ella, no encontré contestación. Por fin le pedí al licenciado B bálsamo y después de untarme la nuca, los brazos y el cabello con él, saludé. En nombre del Padre yo te saludo. En el mismo nombre yo te respondo, me contestó el hermano. ¿Cómo ha estado mi muchachito? Pues ya bien, respondí. ¿Qué cosas nuevas ha encontrado? La luz ya está de nuevo con nosotros, contesté sintiéndome un poco superficial. En realidad lo que había visto era el diálogo del mundo con la conciencia y mi preocupación de los días pasados era entender el nivel de conciencia en el cual se estimulaba la sincronicidad. Pero eso no se lo dije y solo hablé de la luz. Esta última la había visto venir para todos y no únicamente para mí. El hermano me miró fijamente y me respondió algo que me dejó triste e inseguro. ¿Qué acaso la luz va y viene? ¿Qué acaso estamos jugando? Pensé que el hermano no había entendido a lo que yo me refería, a la victoria de la luz, que era para todos y no solamente para mí, pero también supe que su admonición era justa y necesaria. Los enfermos venían y se iban y cada uno recibía su receta y diagnóstico. Me impresionó observar que todos ellos llegaban con un huevo y que éste le era entregado al hermano para realizar una limpia. Esta última era similar en ejecución a lo que yo había visto realizar a don Lucio. Consistía en una serie de movimientos del huevo alrededor del cuero cabelludo que asemejaban la configuración de algunas estructuras cerebrales como el hipocampo. Después de cada limpia de huevo era tirado en un basurero y el enfermo recibía un frotamiento con bálsamo. No puedo describir todos los casos y solo hablaré de los que más me impresionaron. Un niño de 8 años entró al recinto y se acercó al cuerpo de Pachita. «Tengo ganas de morir», le dijo con voz apagada. El hermano lo miró un instante a través de los ojos cerrados de Pachita y con su movimiento peculiar de cabeza. Por fin, la acercó así y le dijo que debía querer a su mamá y que su papá regresaría pronto. Le dijo que su padre había ido a conseguir unos denarios para mantenerlo a él y al resto de su familia. «No te preocupes», continuó, «él te quiere mucho y pronto regresará». «¿Qué otra cosa sucede?». El niño habló de una dificultad para controlar sus esfínteres y el hermano, al reconocerle el bajo vientre, consideró que era necesario operarlo. Debe existir algún componente o proceso común y compartido no solamente de los fenómenos de conciencia, sino también de la enfermedad corporal.
Ese día, por lo menos el 40% de las consultas fueron de alteraciones emocionales. Gente venía y se iba quejándose de infidelidades, celos y abandonos. Pensé que desperdiciaban al hermano y que éste debía utilizar su tiempo en cosas más importantes, pero obviamente él no compartía mi opinión. Trataba a una mujer quejándose de infidelidad de su hombre con la misma intensidad de atención que ofrecía a un cáncer considerado incurable. Cuando se le pedía ayuda para hacer retornar al marido irresponsable, pedía el nombre del fulano escrito en un papel y prometía visitar a los interesados para resolver el abandono. Una mujer ciega y anciana penetró al recinto y el hermano la reconoció inmediatamente. La abrazó colocando los brazos de Pachita alrededor de los hombros de la viejita y oyó sus quejas. «Ya no veo», le decía entre sollozos. «Mi cuerpo está débil y no puedo acostumbrar a la falta de visiones y encuentros». «Mi cariñosa niña», le respondió el hermano. «Lo que sucede es que en tu vida viste mucho y ahora has penetrado en una nueva etapa. Ten paciencia que yo le pediré a mi padre bendiciones para tu vejez». Acompañé a la anciana a la salida y al regresar el hermano me contó que esa mujer había sido un gran médium y había tenido mucho dinero, pero ahora se había quedado sin lo primero y sin lo segundo. Pensé que los talentos psíquicos requerían de un cuidado extremo y no me pude imaginar a Pachita perdiendo su capacidad curativa. Era como una luz enviada desde arriba y ninguna alteración corporal podía apagarla. Si se iba era por error, abandono o irresponsabilidad. Las operaciones se iniciaron con los casos de ojos. Un muchacho joven completamente ciego entró acompañado de su mujer. Se sentó en la misma silla que antes había ocupado el cuerpo de Pachita y se le intervino con el cuchillo. Era muy impresionante ver cómo la hoja metálica raída por el tiempo penetraba en la delicada joya de los ojos. Nunca vi manifestaciones de dolor durante las operaciones de ojos y el caso del muchacho no fue una excepción. Mientras el cuchillo penetraba y giraba en el interior de los glóbulos oculares, el joven se mantuvo tranquilo y quieto. Como siempre, después del cuchillo, se probó el alcance y finura visual utilizando una lámpara y el hermano introdujo su pulgar entre la pared interna órbita y la externa lateral del ojo. A pesar de todo lo que había visto, me quedé atónito tratando de entender cómo aquel dedo gigantesco podía caber en ese espacio tan reducido. Después de varias operaciones de ojos, un muchacho joven y sordomudo ocupó la cama de operaciones. El hermano no me había permitido ocupar mi lugar acostumbrado junto a la ventana y frente al cuerpo de Pachita, y trabajaba a su lado en una posición muy incómoda. El caso era complicado porque no había forma de saber si la intervención era o no un éxito. El cuchillo fue introducido en el oído derecho y penetró 5 centímetros en él. El hermano susurró que tenía que alcanzar el caracol del oído interno para abrirlo. Yo decidí tocar las cejas del muchacho para detectar algún movimiento que me indicara una respuesta al sonido. No lo pude hacer desde la posición que ocupaba y le pedí al hermano permiso para ocupar el lugar de la ventana. Accedió y empezamos a hablarle al sordomudo. «Su mundo es muy diferente al nuestro», dijo el hermano. «Inclusive si logró abrir el caracol de sonido, no será reconocido como tal, sino como otra sensación». Después de varios minutos, noté que la ceja se movía en el instante en el que llamábamos al muchacho y allí concluyó la operación. Mientras traían al siguiente paciente, aproveché para preguntarle al hermano: «¿Tienes amigos?» «Claro», me contestó, «todos son mis amigos». Pero insistí: «¿Tienes amigos?» «Bueno, mi séquito me acompaña. Cuitláhuac está a mi lado y el resto de mis compañeros de mi reinado me ayudan». En ese momento entró M. Tenía un dolor terrible de cabeza y se sentía mareado por tanta gente y problemas. «Hermano», le dijo con voz fuerte, «ya no aguanto tanta gente». «Mira, mi pequeño, no te desesperes. M no está hecho para multitudes», nos dijo el hermano a y a mí más tarde. «Se desorganiza y le da dolor de cabeza». Yo tampoco me sentía muy tranquilo. Le había prometido a S preguntar acerca de la posibilidad de firmar una película acerca de Pachita utilizando como base este libro y no encontraba la forma de planear la petición. Por fin me atreví y le dije al hermano que haría lo que él aconsejara. Si consideraba adecuada la película, colaboraría con ella, si no, no lo haría. «Mira, Jacobo», me contestó con seriedad, «la finalidad es comercial y no hay inocencia». Le agradecí la claridad y acepté su decisión y a partir de ese momento me sentí tranquilo. La siguiente paciente fue una mujer que se quejaba de dolores abdominales. A me dijo que la paciente venía acompañada de una vidente y que sería interesante preguntarle. No sé cómo A supo que era vidente y noté que su actitud cambiaba. Seguramente se sentía observado y eso le hizo comportarse con mayor seriedad que la acostumbrada. La mujer se recostó en la cama y el hermano auscultó el vientre. «Ya te han operado, ¿verdad, mujercita?» A la mujer le habían extraído la matriz y una cicatriz enorme era la constancia del atentado. «La medicina moderna es una carnicería», comentó muy serio el hermano.
Los doctores no tienen empacho alguno en violar a lo más sagrado del feminismo y extraen la matriz de la mujer como si fuera una muela cariada. Jamás se debería hacer tal barbaridad. Es un atentado contra la vida y de la posibilidad de procrearla. Es que tenía cáncer, contestó la mujer. ¿Qué cáncer ni qué 8 cuartos? El cáncer está de moda y cuando los médicos no saben algo dicen que es cáncer y se atreven a hacer estas barbaridades. Se han especializado, continuó, y ya no recuerdan que el cuerpo trabaja como una unidad, por eso muchas veces no saben lo que hacen. La mujer se quejaba mientras el cuchillo abría su vientre. Yo le sostenía la mano, mientras tanto, y acariciaba su frente intentando disminuir el dolor. Muy serio, le pasaba algodones al hermano. De la herida, la mano de Pachita extrajo un tumor, después de lo cual me pidió que saturara. Como siempre, coloqué un algodón empapado de alcohol sobre la herida y mis manos encima. La apertura se cerró casi instantáneamente y se apresuró a vendar a la mujer. Curioso, le pregunté a la vidente lo que había percibido y me contestó que una luz dorada había flotado sobre el cuerpo de la enferma y nos había rodeado a Pachita y a mí. Después de salir, el hermano nos confesó que la descripción lo había decepcionado. Una verdadera vidente nos dijo con intensidad, dice, en nombre y por gracia de Dios veo, y describe lo que ve, no solo dice una luz dorada. En ese momento, M volvió a entrar más molesto que antes. Una señora, dijo, quiere que la atiendas y que no está apuntada e insiste demasiado y a mí ya me colmó la paciencia. Ay, mi querido pequeño, le contestó el hermano, ¿cuándo aprenderás a perdonar y a tener paciencia? Recuerda a Jesús. Cuando caminaba cargando la cruz en dirección a su muerte, un hombre se le acercó y sin importarle su sufrimiento, le pidió ayuda para calmar el suyo propio. Jesús lo miró entre su propia sangre y lágrimas y le dijo, curado seas. ¿Me habéis entendido? A pesar de su propio sufrimiento y el último instante de su vida, Jesús era capaz de dar, y eso era lo que hizo. La descripción del hermano me impresionó y creí ver imágenes de un remoto pasado. Jesús era capaz de salir de su propio cuerpo y curar otro, aún en las peores condiciones personales. ¿Dónde sacaba tanta capacidad de concentración o qué poder inmenso tenía sobre la energía y sobre entidades dedicadas a curar? El nivel del hermano y el del propio Jesús era ilimitado, y la interfase que había entre ellos y la materia era como una membrana capaz de ejecutar las más inconcebibles maniobras. El siguiente enfermo tenía un tumor cerebral que le producía un temblor constante de brazos y manos. Cirujano de profesión, el hombre de unos 60 años ocupó la cama. «Mira, Jacobo», me dijo el hermano, «este hombre es un magnífico médico y hoy vamos a rogar para devolverle el control a sus manos». «Mi dulce pequeño», le dijo el hermano al médico, «vamos a ayudarle para que pueda operar otra vez. ¿En dónde está su mal?» «En el lóbulo parietal derecho», contestó el médico. «¿Nos vas a decir lo que hacemos?», le pidió el hermano. Tomé la mano del hombre y oí la descripción más extraordinaria. «Acabas de trepanar mi cráneo. Ahora estás apartando mis meninges. Ahora penetras mi cerebro. Ahora cierras la trepanación y la herida de mi cuero cabelludo». Vendó la cabeza del médico y este preguntó si ya podía operar. «Claro, mi pequeño, ya lo puedes hacer y siempre habrá un hermano que te acompañe». «Ojalá se le quite el miedo», nos dijo el hermano más tarde. «Orgánicamente su problema está resuelto, solo falta lo emocional». Súbitamente volteó a verme y me dijo algo muy extraño. «Jacobo, cuando tengas un estetoscopio de oro macizo, sabrás lo que es Dios». El siguiente paciente era un anciano que tenía un problema prostático. Le ayudé a acostarse boca arriba y mi cuerpo fue recorrido por un escalofrío cuando me di cuenta lo que el cuchillo hacía. La mano izquierda de Pachita sostenía el pene del hombre y con la derecha introducía el cuchillo a través del orificio urinario del mismo. La hoja del cuchillo tiene una longitud de aproximadamente 15 centímetros y yo solo veía 3 o 4 por fuera del pene. El resto debía ser penetrado en el mismo de forma imposible. El hombre no se quejaba y parecía no sufrir dolor. Con la máxima atención observé los gritos, movimientos y traslaciones del objeto metálico dentro del pene y sudoroso, rogué porque jamás tuviera un problema en la próstata. El hermano pareció escuchar mis pensamientos y me dio el remedio para mantener una próstata en perfecto estado de salud. El siguiente paciente fue Che, un muchacho judío proveniente de Canadá. Tenía poliomielitis y parálisis total de la cintura para abajo. La había sufrido en edad temprana y sus hombros, pecho y brazos se habían hipertrofiado por el uso continuo de muletas. Lo acostamos boca abajo y le descubrí la espalda alzándole la camiseta. El hermano me hizo palpar la columna vertebral y noté que estaba desviada junto con una cicatriz. «Jacobo, pregúntale cuándo lo operaron». Traduje que cuando era niño y que la finalidad había sido permitirle estar cómodamente sentado en una silla de ruedas. El hermano abrió la espalda y mientras injertaba huesos en la columna, Che se apretaba la mano derecha. Casi grité más que él sintiendo una inminente fractura de mis dedos.
El poder de la mano de Che, junto con su desesperación, lo hacían apretar con tanta fuerza que aún ahora, cuando describo, siento dolor. Después, una viejita delgada y de muy corta estatura ocupó la cama. Su cabello completamente plateado y su complexión diminuta hicieron lanzar al hermano exclamaciones de ternura. Mientras yo le sostenía la mano a la anciana, él abría el abdomen de la misma. Lo oí pedir por ausencia de dolor. «Padre mío», susurró el hermano, «concédeme que no le duela, te suplico que no le duela». Me tomó la mano y me introdujo el abdomen. «Siente, Jacobo, siente». Había una pequeña bola palpitante. Parecía un diminuto corazón localizado en una parte imposible del cuerpo. «¿Está palpitando?», dije sin poder contenerme. «Así son los tumores malignos», me contestó el hermano. «Están vivos y palpitan». «Hermano», le dije al final de la operación, «yo quisiera ver todo lo que haces y no soy capaz más que de percibir un cuchillo y la mano de tu materia. ¿Cómo podría ver más?». «Si yo le pidiera a mi padre», me contestó, «verías, pero no podrías dormir en la noche. Vas muy bien, Jacobo, ten paciencia. Tu libro es corregido y tu visión también lo será, pero debes ir poco a poco». La siguiente paciente fue S. La acostamos boca arriba y el hermano le abrió el abdomen bajo. La mujer chillaba de dolor y casi aullé cuando el hermano sacó una esfera oscura que había crecido junto a su sexo. «Esto es el precio que hay que pagar por el placer desmedido», comentó el hermano. Le traduje la observación a S y ella pareció comprender su significado. Al siguiente día, recuperándose en mi casa, me contó y yo también comprendí. Había vivido en Tepoztlán y después de algunos meses, expisiones y más extraños mensajes habían empezado a recibir. Veía duendes y máquinas flotantes y ovnis y extraterrestres. Absolutamente confusa, había buscado a alguien que le pudiera ayudar y en California conoció a P.P. La invitó a vivir en su instituto en Nueva York y durante 2 años a participar de una serie de experimentos psíquicos tendientes a establecer una comunicación directa con seres extraterrestres. P.P. la sometió a cientos de trances hipnóticos y la convenció de que su misión en esta vida era ayudarlo a él a preparar el aterrizaje masivo de extraterrestres. Poco a poco, S fue penetrando en la mente de P.P. y este la colocó en un estado de dependencia total. La mente de S dejó de pertenecerle a ella y empezó a ser considerada propiedad exclusiva de P.P. Después de 2 años de experimentación, S dejó de entender la razón de su aparente misión y desconfió de todo lo que ocurría. Por fin un día huyó. S se dedicó al placer de un esfuerzo desesperado por encontrarse y el tumor de su bajo vientre era el resultado. Después pasaron a M y a SM. Tenía dolores muy intensos de espalda y el hermano le injertó varios huesecillos tratando de crear una estructura ósea que fortaleciera la columna. S, su novio, había sido operado de su oído derecho, pero su sordera continuaba. Asistía a la operación y el hermano lo hizo acercarse a ver el injerto óseo. M soportó valientemente la intervención y S se enteró de que su sordera continuaría por una mezcla de falta de fe e impaciencia. Al terminar con M, el hermano invitó a S a una nueva intervención, pero él se negó con temor. Cuando nos quedamos solos, el hermano me dijo que me contaría la vida de Pachita. «Algún día lo haré y sabrás lo que los mortales, como ustedes, llaman ego. Aquí en la Tierra los mortales necesitan aire y agua y alimentos y deben ser proporcionados». La siguiente enferma interrumpió el monólogo. La operación que se iba a practicar en ella me dejó atónito y logró sorprender aún más a M, quien la presenció al lado de A. Una mujer bondadosa penetró el recinto acompañada de su hija. Los médicos le habían detectado un tumor maligno en el pecho y se lo habían amputado. Ahora el hermano vio que un pulmón debía ser injertado y todos nos preparamos para la operación. Era la última operación por ser la más compleja y larga. Tomé la mano de la mujer y le acaricié su frente mientras el cuchillo de monte abría una incisión gigantesca en el costado derecho de la mujer. Se oyó un sonido parecido a un escape de aire y enseguida la mano de Pachita extrajo un tejido membranoso y violáceo y tomé de la mesa adyacente a su silla un paquete de papel aluminio. De nuevo no supe quién había traído el paquete ni cómo apareció en la mesa. Contenía un pulmón enrollado en sí mismo. El hermano colocó uno de sus extremos en la incisión y me pidió que sostuviera el extremo libre. Su consistencia era suave y esponjada. Lo sostuve con dificultad, temiendo que resbalara de mis dedos, y me acerqué a la herida. El cuchillo estaba colocado en ella y la mano de Pachita lo sostenía. No había otro instrumento, y a pesar de ello, algo empezó a jalar el pulmón. Lo veía deslizarse hacia el interior del cuerpo y mi mano siguió el movimiento. De repente el tejido desapareció en el interior del cuerpo y la herida se cerró frente a mis ojos sin dejar rastro visible aparente. Le dije a la mujer que todo había terminado, pero estaba equivocado. La mano de Pachita tomó el cuchillo y lo acercó a la garganta de la mujer.
Con un movimiento seguro lo introdujo a 5 centímetros por debajo de la garganta. Se oyó un chasquido y el hermano me preguntó si lo había oído. «Claro que sí», contesté. «¿Qué era?», me preguntó. «El pulmón». El hermano se rió a carcajadas. «El pulmón no está adelante, Jacobo». «¿La tráquea?», corregí apenado. «Claro», contestó. «Eso fue la tráquea». Después supe que la mujer tenía grandes dificultades respiratorias y la maniobra en la tráquea había sido utilizada para solventarlos. Ya no me atrevía a decir que todo había terminado y observé la siguiente maniobra. Más bien, la olí. Súbitamente un olor putrefacto invadió mis fosas nasales. Busqué su procedencia y al hacerlo oí un ruido extraño. Era como si una llave de agua se hubiese abierto y el líquido chorreante hubiese sido desgarrado sobre el piso del recinto. Me asomé sobre la cama y vi que del brazo derecho de la mujer la sangre salía a borbotones, pero no era una sangre normal, era mucho más diluida y ligera que aquella y su olor era espantoso. La vi chorrear por varios minutos, era increíble que alguien pudiera tener tanto líquido. Súbitamente entendí que la mujer estaba sufriendo una transfusión total. Había visto cómo la boca de Pachita sostenía un extremo de una sonda mientras el otro era colocado en el interior del vientre y como un líquido rojo pasaba de un extremo a otro. Era demasiado increíble pensar que la boca de Pachita sirviese como fuente de sangre, pero mi aprendizaje era que lo más probable es precisamente lo más improbable y no descarto esa posibilidad. Pero aún así, en este caso, no había sonda. A menos de sustituir toda la sangre derramada, la supervivencia de la mujer era menos que imposible. Pero la mujer sobrevivió, y mientras todo aquello ocurría, hablaba y bromeaba y no parecía sufrir dolor, como si viviera fuera de su cuerpo. En realidad no había otra forma de explicar el mantenimiento de su conciencia. Capítulo 15. Fausto. El tráfico de la ciudad me retrasó y después de varias aglomeraciones entendí que algo no deseaba verme durante las consultas. Llegué a la casa de Pachita 30 segundos antes de que se iniciaran las operaciones de los ojos. Saludé al hermano y ocupé mi lugar mientras veía cómo los pacientes eran intervenidos. El primer enfermo que ocupó la cama fue un muchacho que tenía sordera total en ambos oídos. Era además mudo y como el caso similar, la dificultad de reconocer si la intervención tenía éxito era mayúscula. Se llamaba Fausto y al terminar la operación el hermano recordó el Fausto de Gotí y nos dijo que la historia era verdadera. Después el hermano me preguntó por mi bienestar y le conté que el día anterior había hablado con J, L y M acerca de Cuauhtémoc. Dijeron que éramos unos cavernícolas y que hacíamos sacrificios, ¿verdad? No, hermano, le respondí con seriedad. Hablamos acerca del nivel de conciencia en el cual te encuentras y yo llegué a la conclusión de que no lo entendía como quisiera. A se había acercado a nosotros y escuchado con mucho interés nuestra conversación, y al oírme que no entendía el nivel del hermano, sonrió como diciendo que pedía demasiado. «Es muy bello y hermoso, Jacobo», me contestó el hermano. «Pero, ¿qué es? Por ejemplo, cuando dijiste que tenías una misión urgente, ¿qué era?» Un ciclón se acercaba al territorio de los indios Coras y fui a pedirle a mi padre protección para ellos. ¿Y lo conseguiste? Sí, el ciclón fue desviado de su trayectoria. También me gustaría ver más de lo que sucede en las operaciones, continué yo. El hermano no me respondió inmediatamente, pero después de unos segundos me dijo algo que me sorprendió y agradó. Voy a pedirle a mi padre que haga un milagro para ti. El siguiente enfermo fue introducido en una silla de ruedas. Junto a él, otros 2 pacientes en otras tantas sillas similares esperaban su turno. «Este es un gran hombre», dijo el hermano mientras A y yo ayudábamos a acostarse a un hombre fornido, alto y negro. «Es un gran músico», continuó el hermano. Su cuerpo estaba completamente flácido y paralizado. Lo colocamos sobre un costado y el cuchillo de monte hizo una incisión de 10 centímetros. El hermano pidió una sonda y colocó un extremo dentro de la herida y el otro en la boca de Pachita. De nuevo un líquido rojo empezó a atravesar la extensión de la sonda. El enfermo tenía una infección terrible y el procedimiento estaba dirigido a purificarlo. Al terminar saturé y después vendó. El hijo de Che lo ayudó a ocupar la silla de ruedas y yo me compadecí por su dificultad de movimientos. «¿Por qué suceden estas cosas?», pregunté en voz alta. El hermano se aproximó a mí y en un susurro me dijo que el músico se excitaba y los metales de su instrumento se caldeaban y luego salía el frío y descuidaba su materia. «Por ello se debilitan, Jacobo». No quedé muy satisfecho con la respuesta y ayudé al siguiente paciente paralítico. Tenía puesto un corset que lo ayudaba a mantener rígida su espalda. Boca abajo, el cuchillo penetró en una localización aledaña a la columna y unos huesos fueron colocados en esta. Observé que el enfermo manifestaba una tranquilidad y una humildad extraordinaria y al terminar lo comenté. «Es que», dijo el hermano, «han reconocido en su situación el poder de Dios.
Si Dios lo desea, puede acabar con un hombre o hacerlo renacer. Nada es comparable con su gloria y poderío. Noté que Cande se aproximaba a la única veladora que alumbraba el recinto y la apagaba. Después de unos minutos se acercó otra vez y la prendió. Más tarde la volvió a apagar. Intrigado le pregunté por la razón de los cambios de luz y no entendí su respuesta. Súbitamente el hermano se dirigió a mí y me dijo que veía que por fin estaba yo alcanzando la paz. Viviste muchas vidas, Jacobo, y solo en esta estás sintiendo el sufrimiento de tu prójimo. El sentir ese sufrimiento es lo que te traerá la paz. Yo tenía muchas preguntas que hacer e iba a aprovechar ese momento para preguntarle al hermano si era uno o se dividía, pero M me interrumpió. Hermano, hay un daño. ¿Lo dejamos para el final? Por supuesto, pequeño. Mi materia está muy cansada y quizás me la lleve pronto. ¿Estarías dispuesto a acompañarla? Claro, contestó M, mientras un escalofrío recorría mi espina dorsal. Hermano, volvió a decir M, aquí está el padre E. Dile que pase a ese buen hombre. Jacobo, me dijo el hermano, el padre E es un maravilloso hombre. Trabaja en la sierra con los tarahumaras y todo lo da para disminuir los dolores. Se merece todo nuestro amor y ayuda. Cuando era joven e iniciaba su sacerdocio, las mujeres lo tentaban porque era muy guapo y él decidió caparse para no caer en tentaciones. Un hombre alto de facciones agradables y con una mirada bondadosa se aproximó al cuerpo de Pachita y saludó al hermano con una sinceridad e intensidad tal que todos los volteamos a ver. ¿Cómo está mi pequeño? Con una espalda de burro y quejándome de dolores. Yo creo que lo que necesito es una grúa. ¿Y cómo están sus indios? Pues ahora lucho por crear una granja en la que convivan niños y ancianos que ayuden y aprendan unos de otros. Acérquese, mi pequeño, vamos a ver qué tiene en su espalda. Con las palmas de las manos de Pachita separadas unos centímetros de la espalda del sacerdote, el hermano hizo un diagnóstico. Acuéstese, mi muchachito, que vamos a fortificar esa columna. Usted ya debería descansar, es mucho peso que carga. Con la espalda al descubierto, el hermano localizó la zona dolorida y empezó a trabajar en ella. Hizo una incisión de por lo menos 30 centímetros y dejó al descubierto la columna vertebral. Le pidió a unos huesos y con el mango del cuchillo los introdujo entre las vértebras. El enfermo se quejaba y rezaba a Dios cuando por fin saturé la herida, la que se cerró instantáneamente. Al salir del recinto, el hermano nos confió que se sentía muy triste, pero la razón de su tristeza no la puedo reproducir aquí. La última operación fue la de una mujer con un daño materializado en su espalda. Obesa y de tez ceniza, entró acompañada por 2 de sus hijas. Se quejaba amargamente de dolor de espalda y nos costó mucho trabajo acostarla boca abajo en la cama. El hermano palpó la espalda y nos pidió que la colocáramos de costado. Alrededor nuestro, todos los ayudantes se tomaron de las manos haciendo una cadena de protección. Doña Candelaria tomó una botella de bálsamo y empezó a lanzar gotas del mismo sobre mi cabeza y la de Pachita, M y A. Recemos, hermanos, nos pidió Cuauhtémoc. Introdujo el cuchillo en la espalda de la dañada y forcejeé unos segundos intentando extraer algo. Yo sostenía la mano de la enferma y me sentía muy energizado y fuerte. El hermano me tomó de la mano derecha y la colocó directamente sobre el daño. Palpé un tejido blando con excrescencias y empecé a jalar. Sentía que debía ser muy fuerte y vi cómo el tejido ocupaba toda mi mano. Tiré con toda fuerza y lo saqué colocándolo en un papel negro que Cande me ofreció. Pregunté si era todo y el hermano me hizo volver a introducir la mano. Esta vez palpé una especie de hueso muy irregular y del tamaño de un durazno maduro. Aquello se deslizó en mi mano y lo coloqué en el papel negro. «Falta otro», me indicó el hermano. Volví a introducir mi mano y esta vez palpé una esfera del tamaño de un ojo que me pareció poseer relieves como los de la cabeza de un hombre. La saqué y la coloqué en el papel negro. Me sentía muy raro y noté que todos los ayudantes me miraban con una especie de nuevo respeto y admiración. Saturé y A vendó. Se llevaron a la mujer y Pachita ocupó la silla junto al altar. M se paró frente a ella y yo recordé que A había impedido que los visitantes se acercaran al altar durante las operaciones. El hermano se despidió de todos y su cuerpo se convulsionó, pero Pachita no regresó. En su lugar, una voz infrahumana empezó a balbucear cosas inteligibles mientras el cuerpo de Pachita seguía convulsionándose. Con un movimiento rápido, las piernas de Pachita se abrieron y orinó. Cande se acercó a la cara de Pachita y le colocó sus manos frente a los ojos. toma luz y vete». Cande repitió varias veces la orden y por fin Pachita se recuperó. Me acerqué a A para preguntarle algo y M intervino diciéndome que todavía me faltaba verlo mejor, cuando las botellas de alcohol se rompen y caen cosas del techo. A mí, me dijo A, un daño me destruyó un testículo cuando una vez intenté darle luz. Es muy peligroso. Las hijas de la mujer del daño preguntaron por mí y yo les conté lo que había extraído del cuerpo de su madre.
M les ordenó no dormirse sino hasta después de la 1 de la mañana. Cuando terminé de colocar los daños en el papel negro, vi que el hermano tomaba una especie de palma. No supe cómo ni de dónde apareció en la cama de operaciones, y envolvió el papel conteniendo los daños con ella. Apretó fuertemente el paquete como si hubiera querido ahorcar los daños y después se lo ofreció a M. «Antes de que cante el gallo», le dijo el hermano a M, «vendrá a reclamarlo y tú tendrás que hacer el trato». El padre E no tenía quien lo llevara a su casa, así que yo me presté para conducirlo. En el camino me habló de su propia obra y me pareció extraordinaria. «Pachita se ve muy acabada», me dijo de pronto. «Hace 6 años que se veía mucho más joven». Deben de ser las continuas penas y la inmensidad de su trabajo. Un día después de las operaciones, un daño violento se le metió en el cuerpo y estuvo a punto de matar a la enferma de la cual lo había extraído. Me había operado y descansaba en un cuarto de la casa, cuando la vi venir con su cuchillo en la mano. La abracé fuertemente mientras trató de quitarle el cuchillo, pero todo fue inútil. Por fin, Cande nos lanzó agua bendita y por accidente yo mezclé la sangre de una herida mía, que por el esfuerzo se abrió, con la que brotaba de la mano de Pachita que se había lastimado y eso alejó al espíritu. A pesar de todo su cansancio, continuó el padre, sigue conservando su magnífica dosis de humor y eso es extraordinario. Era cierto. Esa tarde durante una operación oímos el sonido de una sirena de ambulancia. El hermano había volteado a verme y con una sonrisa dijo que sería interesante que la policía penetrara en el recinto y nos encontrara. ¿Se imaginan?, había dicho. Apareceríamos en la portada de Alarma, vieja bruja ejecutando ceremonias de sangre e iniciando en la magia negra a jóvenes ingenuos. Al llegar a esa madrugada a mi casa y entrar a mi cuarto, me di cuenta que algo había colocado un libro junto a la cabecera de mi cama. Era el Fausto, de Gautí. Lo empecé a leer y supe que el hermano tenía razón. La historia era verídica. Aquí termina un capítulo más del fantástico libro Las manifestaciones del ser Pachita, de Jacobo Greenberg. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. Y si deseas tener acceso a nuestro contenido exclusivo, te invito para que adquieras nuestra membresía. Te espero en el próximo capítulo para tu alma.